Hola, mi nombre es Edwin Gandarillas. En esta oportunidad vengo a hablar acerca de la culpabilidad como elemento del delito. Esto continuando una saga que he estado haciendo, donde en el primer video hablé sobre qué es el delito y el concepto de acción como elemento del delito, tipicidad y antijuricidad, y en esta ocasión corresponde la culpabilidad. Bien, la culpabilidad entonces es el reproche que se hace a una persona por haber actuado contra el derecho y de manera libre. Bien, el derecho penal va a investigar sobre la base del libre albedrío, es decir, de la libertad de decisión que tiene cada persona para actuar, para investigar dentro de esa libertad cuáles fueron las causales, los motivos que impulsaron a accionar de una manera determinada. En este caso se investiga una acción que vaya siendo contraria al derecho y que sea típica, es decir, que esté prohibida. Entonces lo que se va a investigar en esta tercera etapa va a ser ¿por qué? ¿Cuáles fueron las causales intelectuales, los motivos detrás de esa acción que está prohibida y además es antijurídica? ¿Verdad? Podemos ir a un ejemplo, donde una persona asalta un banco. Está tipificado como robo agravado, es contra el derecho, toda vez que está de manera usando la fuerza, queriendo obtener bienes, ¿verdad? Es contraria al derecho, por tanto, también. Y ahora hay que investigar cuáles fueron los motivantes detrás de esa acción. Si nos pusiéramos a pensar que la acción, es decir, que la mentalidad detrás de esa acción es la de simplemente beneficiarme económicamente, estamos frente a una actitud eh, deliberadamente maliciosa contra el derecho. Por tanto, se entiende que hubo dolo, hubo la intencionalidad, la actitud dirigida hacia cometer el delito. Por tanto, ahí existe el delito y hay la posibilidad de sancionar a esta persona. Es distinto que la persona haya asaltado un banco, pero bajo motivación de una amenaza, que esa amenaza debe ser tal que la persona no tenía más opción que obedecer las órdenes que le estaban dando, ¿verdad? Otro podría ser algún problema de necesidad económica, tal vez, ¿no? Que un pariente con cáncer o yo mismo tengo una enfermedad terminal y que necesito, ¿no? Y ante la impotencia, la necesidad, decido actuar mal, pero bajo una necesidad, ¿no? No tanto de querer beneficiarme económicamente, ¿no? Sino en la desesperación. Va a depender, dependiendo el delito. Eso va a variar dependiendo del delito, el tipo penal del cual se esté acusando a la persona investigada, ¿verdad? Podría haber, en este caso estamos hablando de un robo agravado, podríamos hablar de un homicidio, ¿no? ¿Qué motivó a la persona a quitar la vida a otra persona? Tal vez negligencia, digamos. Estoy yendo con el vehículo, ¿verdad? Y de repente me llaman, yo me distraigo al atender y no observo, ¿no? Que una persona está pasando, el semáforo está en rojo, y yo me atravieso, lo atropello. Fue, se podría entender que hubo ¿no? una negligencia ahí. No hubo dolo, pero sí hubo culpa. Toda vez que la persona que está al mando del vehículo debió de tomar todas las previsiones necesarias para evitar causar daño a las personas, ¿no? Porque al estar al mando de un vehículo, un motorizado, es consciente de que un vehículo puede llegar a causar daño. Por tanto, está en posición de garante, es decir, de garantizar que las personas, los peatones, los demás vehículos, no vayan a ser agredidos por la fuerza que representa el vehículo el cual estoy manejando, ¿no? Bien, en nuestra legislación, además, en el artículo 13 del Código Penal boliviano, en una de sus partes establece que el límite de la pena es la culpabilidad y no el resultado. Es decir, que dentro de la investigación se tiene que considerar el juez, los fiscales y tal vez los abogados también, que no se está buscando sancionar el resultado, es decir, mató a una persona o robó un banco,
sino se está buscando sancionar e entender también dentro de la investigación por qué y cómo lo hizo, ¿verdad? No es lo mismo, como expliqué, atropellar a una persona y que ésta pierda la vida porque me distraje con el celular, a que deliberadamente espere a una persona, yo tenga planificado a qué horas va a cruzar por la calle y deliberadamente yo me acelere contra ella, la atropelle e incluso, no sé, me baje del vehículo y le dé disparos tal vez. ¿No? Eso es un daño más intencionado e incluso se puede ver en el ejemplo que busca asegurar el fin, ¿no? O tal vez causar más dolor o tener esa hazaña, ¿no? Ese resentimiento contra esa persona. Lo mismo, no es lo mismo robar el banco que entrar, matar personas, secuestrar, robar dinero además, huir y luego tal vez quemar el dinero, ¿no? Se entiende que dependiendo de la actitud intelectual interna del que haga la acción delictiva, se va a agravar la sanción, porque lo que se busca entender es el por qué y el cómo lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué robó? ¿Por qué mató? ¿No? ¿Y cómo? ¿No? Si lo hizo de manera, es distinto, aunque nos cueste entender, pero es distinto a cometer un delito de manera lo más básica posible que cometer un delito de la manera más eh, no dolosa, agravante posible, ¿no? Por ejemplo, es más grave matar a un familiar, puede ser nuestro predecesor, es decir, nuestros padres, o matar a nuestros hijos, es más grave que matar a una persona desconocida, ¿no? Ahora, depende también si con qué tanto daño causa, ¿no? Entonces, esas cuestiones fuera del tipo, porque el tipo dice el que matare, el que se apropiara de cosa ajena, ¿no? Pero hay agravantes y atenuantes que van a depender de la actitud en esta etapa, de la actitud subjetiva, del pensamiento interno, de la intencionalidad que tenía el autor de realizar la acción, ¿verdad? Entonces, por eso es que nuestro artículo establece que el límite de la pena es la culpabilidad y no el resultado, ¿no? Bien, entonces nos toca entender qué es el dolo y qué es la culpa para completar la parte de culpabilidad. Bien, el dolo, bien, el dolo, al igual que el elemento acción, que están muy cercanos de todo, que en realidad los cuatro elementos no van así en grupo. Pero el dolo es similar a la acción, toda vez que dentro del dolo existe el conocimiento y la voluntad, pero dirigido a actuar positivamente en lo que hice. Es decir, yo robo un banco, desde atrás mío, desde la intelectualidad mía, ya había planificado hacer eso y hice eso, ¿verdad? No fue un accidente, o que me confundí, o que me amenazaron, o que tenía necesidad, nada, no. Entonces, planificó, se preparó y lo hizo, ¿no? Ese es el dolo, la intencionalidad direccionada a hacer eso, ¿no? Pero también hay que entender que hay eh, distintas clases de dolo. Bien, entonces tenemos que los elementos o las clases de dolo son tres, ¿no? El dolo directo, que es el más sencillo, en el que se entiende que la actitud del autor estaba direccionada a hacer lo que hizo. Es decir, en el ejemplo de que robe un banco, él quería hacerlo y lo hizo, ¿no? O asesinar a una persona, quería hacerlo y lo hizo. Planifica, piensa, decide, lo hace. Luego tenemos el dolo eventual, donde se entiende que el autor tiene, tiene una meta que dirige con su acción
y hay un posible resultado que probablemente él no quiere, pero que acepta. Es decir, que a pesar de existir el riesgo de causar daño, él acepta porque está yendo tras un resultado. En este se podría dar el ejemplo de que la persona que está yendo a robar un banco va armada. En realidad la intención no es ir a matar a las personas, sino simplemente robar el dinero y huir. Pero al ir armada está aceptando el riesgo de que algo suceda y que él tenga que usar el arma. En este caso, si él va a un banco, está robando y alguien se le intercede o él por decisión propia o por alguna causa en el momento, dependiendo de las circunstancias, él decide matar a alguien, se entendería que fue un dolo eventual, toda vez que la meta era robar, ¿es verdad? Pero habría que analizar también la situación particular para ver si no fue un dolo directo, ¿no? Pero el dolo eventual es eso, es la aceptación del riesgo de que puede suceder algo más que solo el resultado, ¿no? Como por ejemplo que yo quiera ir a matar a una persona y que en vez de matar solamente a esa persona, mate a otras más que probablemente lo quisieron defender o para eliminar testigos, ¿no? Pero como digo, hay que analizar cada caso particular, cada acción para determinar si es dolo directo o dolo eventual. Bien, el último es dolo de consecuencia necesaria, donde el autor tiene la meta, quiere alcanzar un resultado, ¿no? O robar un banco o matar a una persona y que a causa de esa meta que está persiguiendo, él ve el riesgo, pero además esta vez lo acepta y avanza hacia el resultado aceptando el daño, ¿no? En el ejemplo que podríamos dar sería que al robar un banco, esta persona no solo sustrae el dinero, sino que ingrese de manera amenazante y empiece a disparar al aire y las balas le lleguen a alguien, haya heridos, haya posteriores muertes, donde dispare a los oficiales, ingrese, sustraiga tal vez algo más importante que solo el dinero, no sé, cuentas, abra la bóveda, más cosas, ¿no? Pero tiene un resultado y hay un riesgo que él acepta, como por ejemplo la persona que tiene la intención de atropellar a alguien para quitarle la vida. Por tanto, él acelera a toda velocidad y en el transcurso pues o lesiona a a otras personas que no tienen nada que ver con la intención que él tiene, o asesina a otras personas atropellándolas también, pero que no eran sus fines en sí, pero realmente él aceptó las consecuencias, aceptó que hay la posibilidad de que suceda eso y actuó direccionado sin importarle estas consecuencias colaterales que podrían haber, él actúa, ¿no? También en el ejemplo del terrorista que quiere matar a una persona en particular en una convención, en una reunión, y que pone una bomba donde mueren 30 personas, no solo el que quería matar, pero él acepta esa consecuencia. Entonces en sí mata a todas las personas. Que estos tipos de dolo son de igual sanción. No es que un tipo de dolo sea menos sancionable y otro más sancionable. Igual son dolos. Igual tuvo la intencionalidad y le va a recaer la responsabilidad penal por las lesiones causadas, ya sean a la vida, al patrimonio o a la integridad física. Bien. La culpa, por el contrario, es la no intención de cometer la acción delictiva, ¿no? La acción que causa un daño a un bien jurídico, que puede ser hasta un patrimonio, a la integridad física o a la vida de una persona, o otro tipo de prohibiciones establecidas en nuestro Código Penal, ¿no? Pero dentro de la culpa se entiende que el autor no tuvo la intencionalidad, ni planificó, ni nada direccionado a cometer esa acción, sino que al contrario fue fruto de una imprudencia, es decir, que no tomó el cuidado debido al realizar una acción
Bien, entonces tenemos que podría deberse la culpa a una negligencia, es decir, a no haber tenido eh, el cuidado necesario, a la imprudencia, que es un caso similar, a la impericia, que es falta de experiencia en algún acto, ¿no? Uno de los ejemplos más útiles o más usados dentro de la explicación de culpa es la del cazador que tiene el arma cargada, pero olvida, ¿no?, que el arma está cargada. Entonces, por probar el gatillador, acciona el disparo, matando a su compañero de caza, ¿no? Pero lo socorre y demás, pero no hubo la intencionalidad, sino que hubo una cuestión de negligencia, de no verificar, ¿no?, que el arma estaba cargada. Existen también las causas de inculpabilidad, es decir, que eluden la culpabilidad, que son, que son dos: el error de tipo y el error de prohibición. El error de tipo establece que, bien, en el error de tipo, esta persona, el autor de la acción que posteriormente va a ser investigada como delictiva, cree, ¿no?, confunde las situaciones. Un ejemplo podría ser que una persona se lleva una bolsa, por ejemplo, una bolsa con objetos adentro, creyendo que era la suya, cuando confunde la bolsa con la de otra persona, ¿verdad? Y en el error de prohibición o ignorancia de prohibición, se establece que la persona por alguna razón no entiende las normas o las prohibiciones que existen en un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, es legal fumar marihuana en Uruguay, si mal no recuerdo. Ellos tienen unos permisos, la verdad. Entonces, si una persona uruguaya, en Bolivia, se le ocurriera hacerlo, acá está prohibido, ¿verdad? Pero en su país probablemente es válido, es legal, ¿no? O una persona musulmán, ¿no?, que quisiera acá en Bolivia, en la legislación boliviana, casarse con más de dos personas, pues la ley no se lo permite, ¿verdad? Y si lo hiciera o si lo intentara, podría entenderse que es una bigamia y cuestiones así, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, espero haber sido de mucha ayuda para los que estén buscando información acerca de este tipo de temas. Hasta la próxima y suscríbanse, que eso me motiva mucho a continuar subiendo videos, y apóyenme con like y demás, ¿no? Hasta la próxima.